Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8. Hoy es viernes, 14 de septiembre, arrancamos y lo hacemos hablando de temas de actualidad, intercambiando opiniones. ¿Quién son los protagonistas de esta noche? Lo van a ver a continuación. En primer lugar, damos la bienvenida a Fernando Hermoso. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Yo siempre que me llaméis vengo, vamos, dejo absolutamente todo. Es prioritario, ¿no? Hombre, lo tengo marcado en el calendario en rojo. Pues te lo agradecemos, Fernando. Muchas gracias. A su lado también está con nosotros Chomín Pérez. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, contento de volver, como dice David Frechilla, a la televisión de todos los palentinos. Ya, es que esa es la coletilla de David Frechilla, ¿no? A mí me encanta, lo que pasa es que como es suya hay que usarla cuando no está él. Claro, pero sí, por si acaso. Es una fantástica manera de empezar a decir algo. Bueno, pero si citas fuentes de que es de David, no pasa nada. Lo entrecomillado. No te pueden acusar de plagio. Madre mía. Carlos Hugo Sanz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va? Bien, perfecto. Hoy vienes rompiendo moldes, Sí, ¿eh? ¿te gusta la camisa? Sí, muy moderna. Es lo único que he conseguido a mi mujer que me deje comprar este verano. Porque quería comprarme una hawaiana y no me ha dejado en todo el verano. No. Entonces tengo ahí un conflicto con ella y esto es lo que me ha dejado comprar. Tenéis que acercar posturas, ¿no? Y tomar una decisión sí, conjuntamente. bueno, hay cosas en las que ya no hay que pelearse. Entonces ha sido un capricho del verano, pero bueno. Te mira muy de cerca Chomi, no sé si tiene algo de pelusilla. No, Quiere no una estaba- parecida. Estaba viendo a ver qué No era. se ve, ¿verdad? Son como Recuerda abejas. un poco aquellos cuadros que cuando era joven que te quedabas mirando y salía una imagen en 3D. A ver si es verdad. Que prueben los telespectadores. Mira a ver fijamente mientras vemos el A ver si sumario, ves algo. a ver qué ves, ¿vale, Un Chomi? Master Los ojos. o algo así. Dice Carlos Hugo, cuando era joven, cuando eras más joven. Cuando era más joven, efectivamente. Todavía eres joven. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos a comenzar. Este que van a ver es nuestro sumario. Continúa la polémica por los másteres de algunos representantes políticos. Esta semana la ministra de Sanidad, Carmen Montón, comunicaba su dimisión por las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que dar explicaciones sobre su tesis. Pues si se han investigado a otras personas, él aunque sea presidente del gobierno, pues le tienen que investigar. A mí me parece muy bien que les investiguen y que paguen por ello. Me parece indignante, pero lo peor que hay. El Congreso ha aprobado el Real Decreto que dará cobertura legal a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo ha hecho con el voto afirmativo de todos los grupos, con la excepción de Ciudadanos y el Partido Popular. Se han abstenido porque no comparten la forma ni la urgencia con la que lo han tramitado el Gobierno. Que dejen al Franco en paz, que ya lleva muchos años muerto. Si lleva 43 años, puede seguir otros 200 que me importa un pepino, así de claro. Una vez que está allí en aquello, después de tantos años ya, pues oye, dejar los restos allí donde estaban y punto. Ya se ha debatido en el Congreso una propuesta del Partido Popular para dificultar por ley que se puedan cerrar centrales térmicas o nucleares, como por ejemplo la de Velilla. Los populares han contado con el respaldo de Foro Asturias, pero el resto de los partidos les ha acusado de intervencionistas y electoralistas. Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE culpan a los populares de la situación de las térmicas. Yo quisiera que se pusieran más las renovables y las otras a poquito. Lo siento mucho por la gente que trabaja, pero en fin, es el futuro que hay en todo el mundo. Yo creo que en las renovables, porque las térmicas producen mucha contaminación y se nos acabarán en poco tiempo. Y las renovables las tenemos constantemente. Creo que mejor las renovables. Pero es que debe haber renovables porque es un futuro. No se puede contaminar tanto ni hacer todas esas cosas. Vamos. Yo apostaría por las renovables. Ya sean eólicas, ya sea biomasas, pero tendrían que ser renovables. Comenzamos. Continúa la polémica por los másteres de algunos representantes políticos. Hablaremos de Pedro Sánchez, pero antes la ministra de Sanidad, Carmen Montón, comunicaba su dimisión por las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Vemos la información y lo comentamos con los tertulianos. Tras una jornada de rumores, Carmen Montón lo hacía público. Para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ante los medios, sin preguntas y en una intervención que no ha llegado a durar 6 minutos, ha vuelto a reiterar el argumento de las últimas horas. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Y ha defendido los logros del Ministerio en estos 100 días. Queda mucho por hacer,
pero estoy convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer. La decisión llega tras el respaldo del propio Pedro Sánchez. Creo que soy bastante claro. Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo. Y de nuevas publicaciones que señalan que además de una manipulación en las notas, el trabajo de fin de máster podría haber plagiado artículos publicados en Internet. Esta es la segunda dimisión en el gobierno de Pedro Sánchez. El primer ministro en salir del gabinete fue Maxim Huerta. Pues era la decisión de la ministra de Sanidad. Finalmente ha decidido dimitir, Fernando. Sí, ¿Qué le parece la decisión? Es que le ha explotado el asunto en las manos, incluso en el momento en que el periódico digital sacó la noticia y ya todos los periodistas de los medios de comunicación nacionales decían que a ver si lograba acabar el día siendo ministra. Sí acabó el día, pero parece que quiso hacer incluso un órdago diciendo que no había hecho nada mal, y al día siguiente, en el momento en que recibió el respaldo del presidente del gobierno, horas después salta la sorpresa y presenta la dimisión cuando se dice que encima había plagiado. Creo que el plagio es de en torno al 58% y se ha sabido, con mecanismos que hay antiplagio y tal. Bueno, no sé cómo funcionará exactamente, pero sí, es triste. El caso es que ha dimitido como ministra de Sanidad, Consumo. No tendría que haber dimitido como Bienestar Social, porque eso lo ha hecho muy bien. El bienestar vivía como Dios. La verdad es que sacas un máster sin estudiar, eso lo ha hecho a la perfección. A mí me da miedo que ya entre la clase política parece que es más típico el uso de estas prácticas, ¿no? Porque incluso en la noticia que hemos escuchado habría que añadir ya dudas sobre Ciudadanos, no solamente sobre el Partido Socialista y el Partido Popular, con los másteres de Casado, Cifuentes y la ministra Montón, que no ha sido del montón, sino que ha salido. Pero ahora mismo la duda ya está sobre Ciudadanos, porque parece ser, que se ha sabido hoy, que si hace unos años tenía una serie de títulos, posteriormente tenía alguno menos y ahora ya no tiene ninguno. Y algunos dicen que dentro de algunos años igual ya solo pone que cursó la EGB, no lo sé, pero en cualquier caso, como ciudadanos yo creo que nos sienta mal el que veamos que en las universidades privadas a la gente que tiene ciertos privilegios se les regala los títulos y la gente, los alumnos normales tienen que gastar, incluso pedir créditos para sacar adelante sus estudios y con mucho esfuerzo sacarles adelante. Yo incluso creo que a los políticos se les debía de caer un poco la cara de vergüenza, porque incluso ya casi hasta ni se echan acusaciones unos a otros, porque como tienen mucho que tapar ya evitan acusar al que tienen enfrente, porque van a recibir ellos también una acusación. Yo creo que debemos de pedir limpieza, lo primero por ellos, cuando hacen una carrera política y se presentan a un cargo público, bueno, pues no huir de los privilegios, porque al final es que sí va a ser cierto que hay ciudadanos de primera, los políticos, y ciudadanos de segunda, el resto de la ciudadanía, ¿no? Chomín. Yo no sé si a los políticos se les cae la cara de vergüenza, a mí sí. O sea, esto es una vergüenza. Una vergüenza ya no, que ha dimitido, pues estupendamente, lo que tenía que haber hecho. De ahí a que me la intenten proponer como heroína y ejemplo de virtudes por haber dimitido, pues no. Heroína y ejemplo de virtudes hubiera sido si hubiera hecho las cosas bien, estudiando y etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana leía un artículo de opinión en el que venían a decir que ahora parece ser que en determinada clase política de nuestro país es más importante hacer parecer que sabes que saber. Entonces, pues, aquí hemos llegado. Esto debe ser bastante común en la clase política que tenemos, que al final hay un perfil de políticos, y no hace falta decir nombres, pero están en el run, pues que entras muy joven en política, la política te apasiona y le dedicas muchísimas horas, accedes desde muy joven a cargos públicos, la política te va absorbiendo, vas creciendo en el partido y llega un momento en el que te hace falta una formación, ampliar tu formación, para que parezca que has hecho algo aparte de estar en política. Alguien sugiere una vía rápida y cómoda para hacer un máster y por ahí entramos y hasta aquí hemos llegado. Lo que también me preocupa es que aquí nadie asume errores, sino que una vez que me habéis cobrado una pieza, el objetivo es cobrarme yo otra. Yo no sé si vamos a una política de los limpios, los puros y los impolutos, pero igual nadie soportamos ese filtro. Desde luego, yo creo que hay bastantes problemas más serios y más graves que andar entretenidos en estas cosas. Y una cosa que apuntaba Fernando, esta mañana leía
pues la triste desgracia de muchos jóvenes que están haciendo un máster, por ejemplo en la Rey Juan Carlos, y se está poniendo en duda que su trabajo, su esfuerzo, su dinero, su dedicación valga para algo. Es injusto, sí. Que los 5 años que invierte en una persona, un joven, en hacer un máster, no le permitan sentirse orgulloso de su esfuerzo, el valor que tiene, es muy duro. Y esa es una responsabilidad que debería avergonzar a muchos de estos. Es un esfuerzo además tremendo. Carlos Hugo. Sí, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque la propia ministra había visto un mes antes, unas semanas antes, caer a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, por un escándalo por su máster. Entonces, que cuando Pedro Sánchez te llama para proponerte ser ministra de Sanidad de España, no caigas, que seguramente hay alguien que va a ir a por ti porque tu trabajo de fin de máster, y lo sabes, está plagiado, cuando ignoras que van a ir a por ti porque sabes que la universidad en la misma que estudió la delegada del Gobierno te apañaron las notas y te las modificaron para hacer trampas, me parece, no sé si decirlo, osado o de una estupidez supina. Es decir, estando como está el panorama, era claro que iban a ir a por ella. Si tú sabes que has cometido, vamos a decir, irregularidades o que te has aprovechado del sistema, pues no digas a ser ministra. Es decir, hay hasta cierta prepotencia, ¿no? Y creo que eso es por algo que apuntaba Txomin. Yo creo que se ha creado en los partidos políticos, no sé, una especie de red de protección o de favoritismo hacia los suyos, en el que ya tienen determinados canales de los que se pueden aprovechar que un ciudadano normal no puede, ¿no? Entonces yo veo al joven que entra muy joven en el partido, que va a pegar carteles, que se parte la cara y a los pueblos a hacer bultos y demás, y llega un momento en el que le dicen: oye, mira, como tienes que estudiar algo o tienes la inquietud de estudiar algo, vete aquí que son amigos. Y no te lo van a poner. O vete aquí que son amigos. Y esto está pasando en el Partido Socialista, está pasando en el Partido Popular y pasará en Ciudadanos, no ahora, sino porque muchos de los que están en Ciudadanos vienen de la política, vienen de los viejos partidos. A mí eso es lo que me preocupa, ese sistema de, no sé, clientelismo o amiguismo que hace lo que habéis comentado, ¿no? Que haya gente que se gasta un dineral en sacarse un máster o una carrera y que por culpa de 4, 5, 6 elementos todo su esfuerzo se pone en duda. A mí eso es lo que más grave me parece. Además que esto parece que es como cuando uno se presenta a bombero y dice: tú vas a necesitar casco, manguera, botas y traje. Te lo vamos a facilitar, ¿vale? Pero cuando tú te presentas a político vas a necesitar una protección a nivel de títulos universitarios, ya no solamente mientras seas político, sino incluso posteriormente tendrás que aspirar a un puesto en la empresa privada, y para eso vas a tener necesidad de tener una serie de títulos. No te preocupes, que nosotros te les vamos a facilitar. Apúntate aquí, que te vamos, ¿cuántos quieres? 2, 3, los que quieras y de la modalidad que quieras. Entonces, claro, los ciudadanos no nos gusta el ver, pues eso, que apuntaba antes, de ciudadanos de primera y de segunda, sobre todo que se rían tan abiertamente de la ciudadanía, es decir, es que no habéis estudiado, cuando muchísima gente está pasando las canutas para poderse sacar los títulos, ¿no? Y la historia continúa. Espera, no, lo que pasa es que además, lo dije en su día con lo de Cristina Cifuentes, me parece innecesario. O sea, a mí me importa 3 narices que el ministro de Sanidad tenga un máster o no lo tenga, me da completamente igual. Pero vamos, si lo has hecho, haberlo hecho bien. Cristina Cifuentes no necesitaba el máster para nada. No le hacía falta. Entonces, ¿para qué te metes en ese charco? Bueno, todos dicen luego que no les hace falta para nada. Claro. Que en este país es una... Decía que la historia continúa porque esta misma semana también Ciudadanos ponía el foco sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, también lo hizo el diario ABC, publicando que contiene plagios la tesis del presidente del Gobierno. El periódico aseguraba haber encontrado párrafos que son un cortapega de otros autores y de artículos del propio Sánchez. Escuchen. Con este artículo en Facebook, en el que acusa a PP y Ciudadanos de no haber asumido su papel de oposición, el presidente del Gobierno sale al paso del desafío hecho por Rivera en el Congreso y él mismo confirma que este viernes su tesis estará disponible digitalmente. Y estará en su total integridad textual, también para que no tenga que ir nadie de uno en uno.
Sánchez no alude directamente al periódico ABC, que le acusa de haber plagiado su tesis, pero sí dice que está orgulloso de ella, que le costó mucho esfuerzo y que nadie ensuciará eso, y agradece a la Universidad Camilo José Cela que le diese la oportunidad de ser profesor, que era su pasión. La universidad ha emitido un comunicado donde confirma la normalidad del proceso, pero el diario ABC asegura tener una copia íntegra de la tesis sobre la diplomacia económica y haber detectado con herramientas informáticas decenas de cortapegas. Como este fragmento, que según el rotativo es un plagio a un artículo escrito 5 años antes por los profesores Cerviño y Rivera de la Carlos III. Asegura el periódico que faltan muchas citas y entrecomillados en las 324 páginas de la tesis, que hay fusilados informes del gobierno de Zapatero y contenidos del BOE, y que hay partes de relleno como artículos anteriores escritos por el propio Sánchez. En febrero de 2014, un todavía diputado raso presentaba en Valladolid el libro y nos hablaba así de sus conclusiones. Una de las cuestiones trascendentales, me parece, en este mundo globalizado en el que vivimos, es tener una cooperación entre las instituciones más intensa de la que hay ahora mismo. El título similar al de la polémica tesis y como coautor Carlos Ocaña, asesor del ministro Sebastián. Según ABC, fue un reconocimiento al apoyo prestado por este para conseguir su doctorado. Bueno, y tal y como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha publicado la totalidad de su tesis doctoral para atajar la crisis generada en los últimos días. Dicen desde Moncloa que han sometido la tesis al examen de 2 softwares antiplagios y que superan ampliamente los controles académicos para detectar plagios. Carlos Hugo, sí. El gesto de publicar la totalidad de la tesis, ¿cómo lo ves? Yo soy de los que piensan que si tuviese algo que esconder no lo hubiese publicado, como ha hecho, por ejemplo, Pablo Casado, que no entrega los trabajos del máster. Si la ha hecho pública es porque entiendo que él tiene seguro que va a superar todos los controles, ¿no?, de plagio. Aquí ya hay más fango político que de verdad interés por saber si plagió o no, en mi opinión. Claro, yo no tengo los datos para decir si es un plagio o no. Sí me parece que algunos titulares que dicen que es de mala calidad o que el tribunal no tenía la suficiente reconocimiento como para otorgarle un cum laude, sean motivos para que dimita. Es decir, porque al final no deja de ser la opinión de quien escribe o de quien lo hace. Yo sí entiendo que si esa tesis se somete a los mismos programas que se someten todas las tesis en este país y la supera, no entiendo que haya plagio. Ahora, que se va a acabar el tema, sí, pues no. Me temo que esto va a seguir siendo arma arrojadiza hasta que salga otro ministro o otro portavoz del Partido Popular o otro, no sé, vicesecretario de Ciudadanos o algún parlamentario de Podemos que tenga otra tesis falsificada o plagiada o incorrecta. O sea, ojalá se cierre pronto ya este lanzamiento de barro de unos a otros y sí que tenga que asumir responsabilidades que las asuma. Yo si de verdad se ha plagiado, yo soy de los que creen que tienen que dimitir. A mí me parece grave, es decir, que llegue a la política alguien que con trampas, pues no me parece bien. Entonces yo creo que no tienen que estar. Lo que pasa es que has apuntado dos cuestiones. Una, si ha plagiado o no, parece ser que no. Otra cuestión es si el trabajo tiene la calidad suficiente, parece ser que no. Y la otra cuestión que se nos escapa es si él ha escrito realmente el libro. Algunos dicen que parece ser que no, que tenía 3 negros que se lo han escrito y que incluso él en un desliz el otro día, el presidente del Gobierno, ha filtrado que es que realmente no tenía tiempo por sus ocupaciones políticas para escribir el libro. Como que dejaba caer que se lo han escrito otros y él ha colaborado en algún capítulo. Entonces ya es otra tercera cuestión, que si cada una por sí sola no merece que dimita, pues con las 3 igual ya hay más peso o más presión. Lo cual no quiere decir que esté yo diciendo que tenga que dimitir, pero que la trampa está hecha al igual que otros tramposos que han hecho juegos sucios, ¿no? A ver, por partes. En lo del plagio, yo por respeto a los compañeros de ABC, no tengo por qué dejar de creer lo que dice ABC y creer lo que dice Moncloa, y por respeto a la informática no tengo por qué dejar de creer a Moncloa y dejar de creer a ABC. Entonces, que si aquí hay una denuncia, que tenga narices el presidente del Gobierno a poner la denuncia, que yo creo que es la primera vez en la historia que un presidente de Gobierno denuncia a un medio de comunicación, y un juez decida, y entonces salimos de dudas. Si al final es plagio,
El mismo Pedro Sánchez en el Congreso dijo que sacando a relación un alemán que había dimitido por plagio. Entonces, pues blanco y en botella, don Pedro Sánchez. Y yo creo que el motivo para no publicarla, había algunos sitios que se apuntaban más a la vergüenza por lo que contenía la tesis que a que estuviera plagiada o no. Yo la mayoría de los economistas, bueno, la mayoría de las opiniones de economistas que he leído era pues que era una tesis vaga, superficial, que no aterrizaba en importante, que no sería publicada en ninguna revista económica a nivel mundial porque no tenía ninguna novedad, autorreferencial, etcétera, etcétera. Entonces, que cuando tu gremio de otros doctores dice que eso es así, que te den un cum laude, yo creo que es un poco curioso. Y luego, la única declaración que le he oído a Pedro Sánchez joven sobre su... ha dicho que en un mundo globalizado es necesaria la coordinación entre instituciones. Pues eso también lo pienso yo sin saber económicas. Si a esas conclusiones hemos llegado, yo quiero mi cum laude. O dos, uno para mí, otro para Carlos Hugo y otro para Fernando, porque estáis de acuerdo conmigo. Hombre, por supuesto. Pues ya está, que nos den tres, Lo cuatro. que sí te digo yo es que, y saliendo en defensa de los compañeros de ABC, yo durante muchos años he sido corresponsal de ABC en Palencia, y sí es cierto que ABC cuando publica algo suele, en la mayoría de los casos, tenerlo muy bien atado. Yo he hecho muchos artículos, todos los periódicos tienen una línea editorial y no vamos a descubrir que ABC critica a la izquierda. Y yo en muchos artículos que he escrito hace años para ABC, criticando a la izquierda en algunos asuntos, también he criticado a la derecha cuando veía que las cosas se hacían mal. En la dirección de ABC en Castilla y León siempre me decía, este artículo hay que sustentarle un poco más, hay que atar bien tener más pruebas para lanzar una cosa que luego se puede volver en tu contra. Es que a mí me parece muy serio que lo que ayer sacaba ABC no lo tengan muy claro, y me imagino yo que tendrán más, porque esto no te lo gastas en un día. Entonces, yo no sé, ABC dice una cosa, Moncloa dice otra, pues vayamos a un juez. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a cambiar de asunto, otro tema también de actualidad. Esta misma semana el Congreso ha aprobado el Real Decreto que dará cobertura legal a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo ha hecho con el voto afirmativo de todos los grupos, con la excepción de Ciudadanos y del Partido Popular. Se han abstenido porque no comparten la forma ni la urgencia con la que lo ha tramitado el Gobierno, aunque dos diputados populares han votado en contra por error, entre ellos Jesús Posada. No hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas. La forma, señora vicepresidenta del Gobierno, no es un trámite que hay que cumplir. Es una exigencia y una garantía de una democracia frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Este decreto debería dejar claro que si se exhuma a Franco es porque fue un genocida, no porque no fue un caído. Este decreto debería dejar claro que Primo de Rivera también debe salir de allí. No nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias, ni nos pidan que apoyemos sus chapuzas. Bueno, pues esas son las declaraciones y la decisión que se ha tomado, y en la calle, lo hemos visto antes en el sumario, hemos tenido la sensación, Chomen, pues de que la gente está un poco cansada de este asunto, es la sensación que nos ha dado. Sí, y yo entiendo a la gente. Yo sí creo que es una chapuza. A ver, yo sí creo que Franco tiene que dejar de estar en el Valle de los Caídos, por una sencilla razón. Yo creo que en el Valle de los Caídos tienen que estar víctimas de la guerra civil. Franco no es una víctima de la guerra civil, tiene que salir de allí. En mi opinión, y no estoy en el Parlamento. Todo cómo se ha hecho todo esto me parece una chapuza. Me parece una chapuza por prisas. Yo tengo la sensación de que el Gobierno no tiene nada, por imposibilidad numérica y por los socios que tiene, de hacer de aquí a que sean las elecciones, que no sabemos cuándo van a ser, nada grande, y entonces tiene que dedicarse a hacer cosas de gran impacto, aunque se hagan como se hacen, por decreto ley. En tiempos del Gobierno Zapatero se creó una comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos, que era una comisión plural. Si la gente pone en Google Comisión Expertos Valle de los Caídos, el primer enlace es un PDF del BOE, donde está el resumen de los trabajos de aquella comisión. Una comisión plural en la que había gente de talla del PP, del PSOE y de otros partidos. Hacían una serie de recomendaciones que no se les ha hecho caso a nadie.
Nadie ha hecho caso de esas recomendaciones de un grupo plural para ver cómo podíamos salir de este atolladero. Entonces, yo creo que el principio de desprecio al trabajo de otros para hacer cosas que nos hagan avanzar en alguna dirección que sea buena. Entonces, en esa comisión de expertos hablaba sobre la resignificación del Valle de los Caídos, que sea ese sitio de memoria de las víctimas de una guerra, que jamás debe producirse una cosa como esa, que hermanos se estén matando. Entonces, llegaron estos y dijeron que la resignificación que no cabía. Otra, que era que la propiedad del Valle de los Caídos, o la titularidad o la potestad sobre todo el Valle de los Caídos, es del Estado, pero lo que es de la Basílica es de la comunidad de frailes que hay en el Valle de los Caídos. Entonces, nada de lo que se hiciera allí dentro podía hacerse sin el consentimiento y el visto bueno de la comunidad de frailes. También se hablaba de los restos de Franco. La comisión de expertos decía que esos restos de Franco tenían que salir del valle, pero con el consenso mayoritario del Parlamento y con el visto bueno de la familia. Entonces, todas esas cosas que una comisión de expertos decide en su día se quedan en el limbo y ahora por decreto lo sacamos. Cuando la familia se va a negar, o por lo menos a fecha de hoy se está negando. Lo de ayer está recurrido en el Constitucional. Entonces yo creo que tenemos Franco para rato. Dicen que a finales de año tenía que estar fuera, pero yo no lo sé. Carlos Hugo. Si es que al final yo creo que la culpa la tienen un poco todos. Es decir, yo creo que la postura que ha tenido el Partido Popular y Ciudadanos, yo como ciudadano sigo sin entenderla. Es decir, salvo desde la perspectiva de que ellos no quieren, es decir, traicionar o decepcionar a una parte de su electorado muy vinculado a la derecha, y por no decir la extrema derecha, que creen que puede dar un vuelco en las próximas elecciones. Es decir, este tema de Franco yo creo que se tenía que haber resuelto ya desde hace muchísimos años. Yo me niego a creer que todos los que pertenecen a Ciudadanos y al Partido Popular quieren tener a Franco allí, o son los que van a hacer o a rendirle honores al caudillo en manifestaciones ahora cada fin de semana porque está allí, porque es una afrenta con las banderas preconstitucionales. Es decir, yo creo que en un partido y en otro hay gente suficientemente, yo creo que es lógica, que oye, por favor, cerremos este tema. Entonces, yo no entiendo por qué esa mayoría no es la que decide la postura que tienen que tomar estos dos partidos para solventar de una vez por todas esto. Es decir, el gobierno lo ha hecho mal o lo ha hecho como lo han podido, como le han dejado. Es decir, que al final ha tenido que recurrir a una chapuza, porque es una chapuza, digámoslo así, para cumplir una promesa electoral que, repito, casi el mismo argumento. Es decir, que seguramente a mucha gente del PSOE se la traiga floja ya si Franco está allí o está en Galicia o está en el Pardo o esté donde esté y que quiere que de una vez por todas se solucione este tema. ¿Qué pasa? Pues que vemos que en el Congreso en posturas que si la memoria histórica, que si, es decir, a mí me cansa mucho, pero me cansa mucho este tema. Por favor, que lo solucionen ya, es decir, que arreglen algo, que si tiene que ser ahora, tienen que sacar allí, que le saquen. Ayer el vicepresidente de la Junta decía, pues ya era hora, como diciendo, por favor, que si es que tenía que haber sido hace muchos años, sí, efectivamente, que no es socialista, pues que hagan eso, que lo saquen, que vaya a descansar con sus familiares, con quien sea, que le rindan, si quieren, que vaya a casa de los Franco a rendirle pleitesía, que vaya, yo espero que cada vez sea menos gente la que vaya, y se acabó. Y ya otras cosas más importantes que yo creo que nos hacen falta. Una cosa, tú estás cansado y yo estoy agotado. O sea, estoy agotado de la política en este país. Yo creo que no hay voluntad seria de afrontar los problemas graves, donde hay que dejarse en la piel para buscar cosas que puedan servir y que puedan valer para tiempo. No hay voluntad. Entonces, como no hay voluntad, nos estamos entreteniendo en guerritas que desgastan, pero no hacen avanzar. Entonces, tenemos la guerrita de los másteres, la guerrita de esto, la guerrita de lo otro, la guerrita de Franco, y ahí estamos entretenidos, perdiendo el tiempo, haciendo el canelo, sin voluntad de llegar a ningún sitio.
Es cierto, en o sea, este esto país es una parálisis. hace muchos meses que no se aprueban leyes Nada, de peso. nada. Y en Cataluña está pasando exactamente lo mismo. Pero volviendo a lo del tema de Franco, es cierto que el tema tiene su importancia, pero comparado con la importancia de otros temas que nos preocupan de verdad a los ciudadanos, es un tema que ni nos hemos ocupado en 40 años. Y que venga ahora un gobierno y quiera en un mes y pico, al principio lo quería ventilar rápido por la urgencia en verano, incluso decía que ya en septiembre posiblemente estaría fuera Franco. Es una celeridad que incluso a mí me molesta que el Partido Socialista peque tanto de inexperto, porque está reculando constantemente. Digo, y posteriormente digo lo contrario, porque no he visto que el canal no era este, había que seguir otra. Inicialmente dijeron que lo iban a hacer por decreto ley, luego no, que por otro sistema que aunque era más largo era judicialmente mejor. Finalmente lo han hecho por decreto ley. Bueno, pues teniendo en cuenta que en el Valle de los Caídos es cierto que es una atrocidad que verdugo y víctimas estén ocupando el mismo espacio, pues yo creo que a la ciudadanía nos molesta mucho que esto suceda. Ha habido 40 años que no se ha hecho. Es cierto que se tiene que hacer, pero igual con la celeridad con la que se quiere hacer ahora, tan rápido, tirando los trastos a la cabeza de una clase política a los otros, propongo esto para que tú votes que sí, si no votas que sí, vas a quedar mal ante un... Hombre, yo creo que Ciudadanos y el Partido Popular no han votado que sí directamente, pues para no facilitar al gobierno decirle... Claro. Porque tú dices, mira, mi postura es que sé que está allí y voto en contra del decreto. Y pues si no, voy a votar lo mismo que propone el PSOE, la gente va a decir que es que estoy haciendo la pelota al PSOE, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Basta que tú dices que sí, pues yo no voy a decir que no, porque quedaría muy mal, pero me voy a abstener para que ya no tengan nada que decir, pero tampoco me tengan que decir alguno que es que estoy votando lo que vota el Partido Socialista, ¿no? Entonces, a veces es un juego de niños que tú que tienes un hijo en edad escolar, yo creo que no juegan realmente a cosas tan peregrinas muchas veces como los políticos nos hacen. No, es que lo de me abstengo porque no estoy de acuerdo con el proceso. Sí, no, son temas peregrinos que al final sonrojan a la clase política y nosotros nos hacen ver ya pues con poco peso de nuestros partidos políticos que saquen temas adelante, pero de peso y de... Hace mucho, como decía antes, que en el gobierno no se aprueban leyes verdaderamente que afecten a mucha gente, que sean de peso y que articulen bueno, pues el progreso de un país, ¿no? Y luego de vez en cuando, como hoy mismo, vienen de fuera a decirte, pues mira, esto es así, majo. O sea, el comunicado del Instituto Martin Luther King de Estados Unidos diciéndoles a Quim Torra que deje de usar la figura de Martin Luther King. Eso es honrar la memoria de una persona. Y aquí nos habituamos a manosear la memoria de las personas. O sea, vale ya de hacer el canelo de esta manera. Chomé está quemado, ¿eh? No, es que estoy más harto. No, y además con el rostro y todo cansado, pero de verdad. No, estoy hartísimo. Pues le voy a dar una mala noticia a Txomin, que seguimos con temas políticos, así que el disgusto todavía yo creo que se te va a acentuar un poquito. ¿Estás preparado? Sí. Pues entonces seguimos. No, además este tema yo creo que es más triste. Sí. Sí. Vamos con las térmicas. Ya se ha debatido en el Congreso una propuesta del Partido Popular para dificultar por ley que se puedan cerrar centrales térmicas o nucleares, como por ejemplo la de Velilla del Río Carrión. Los populares han contado con el respaldo de Foro Asturias, pero el resto de los partidos les han acusado de intervencionalistas y electoralistas. Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE culpan a los populares de la situación de las térmicas. ¿De verdad siguen creyendo que tener una energía a un precio desorbitado no es sinónimo de incremento del coste del producto y no es sinónimo de pérdida de empleo en nuestras industrias? Los problemas de las emisiones de CO2 no se resuelven cerrando industrias, sino invirtiendo en I+D+I. Ya lo dijimos en otra ocasión, se trata de una nacionalización encubierta. Si nuestro grupo hubiese presentado una proposición de ley como esta, ustedes dirían que es una ley venezolana. Tiene un objetivo extraparlamentario que no es otro que ir haciendo una campaña engañosa y desleal para ganar votos en territorios abandonados por el Partido Popular durante más de 40 años. Y precisamente al debate asistieron alcaldes y representantes de instituciones que defienden la supervivencia de la térmica de Velilla del Río Carrión, cuyo cierre, como saben, ya ha sido anunciado por parte de Iberdrola. Para la presidenta de la Diputación de Palencia, PSOE y Ciudadanos están perdiendo la oportunidad de garantizar el futuro de la montaña palentina. El Partido Popular lo tiene claro. Que su propuesta no haya salido adelante tiene un significado evidente. Hoy significa
el cierre de las cuencas mineras, según lo que ha significado este rechazo a querer debatir esa proposición de ley. Teníamos una oportunidad de seguir manteniendo los empleos allí donde se encuentran esas instalaciones, y hemos visto como los grupos políticos hemos asistido a la triple excusa. La excusa medioambiental. Los habitantes de la zona son los principales defensores del medio ambiente. La excusa de la transición energética, poco clara para la presidenta de la Diputación, y la excusa de la regulación de los mercados. Yo preguntaría si para abrir una central es precisa una autorización, ¿por qué para cerrar no? Para algunos grupos políticos no es necesaria esa autorización con determinados requisitos. El Partido Popular echa en cara fundamentalmente la postura que en el debate ha adoptado Ciudadanos. Ya lo sabíamos, y por lo tanto una oposición frontal a cualquier tema energético, en este caso, que sea mantener o hacer una transición razonable del mix energético contemplando el carbón. A quien dicen no le importa el medio rural ni sus habitantes. Fernando, esa es la situación. Sí, lo que pasa es que como en este tema, y ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, hay tantos intereses en litigio, políticos, industriales, económicos, de impacto medioambiental, pues la verdad es que los que no somos que no conocemos el tema en profundidad, pues lo que queremos es que se proteja el medio ambiente, al mismo tiempo la apuesta por las energías renovables, y que esto se vea luego trasladado al recibo de la luz, que por cierto está en máximos históricos. Entonces, claro, yo no sé si es posible reunir o respetar todos estos preceptos para que siga abierta una central nuclear. Impacto medioambiental, aunque es cierto que los habitantes de la zona son los primeros que quieren proteger la montaña palentina, pero yo creo que en principio es un cierre anunciado. Desde hace muchos años se sabe que el futuro de las centrales nucleares es el que vayan desapareciendo poco a poco. ¿Qué queremos? ¿Dar un balón de oxígeno para mantenerla abierta unos años más? Bueno, pues bien, si durante esos años podemos conseguir que los trabajadores busquen otra recolocación futura, pues bien dicho sea, pero lo cierto es que llevamos ya 8 o 10 años o más que se dice que la fecha de finalización de la central nuclear de la central térmica de Velilla. Exacto. Está llegando esa fecha y no hemos hecho nada muchas veces por recolocar los puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues habrá una serie de expertos que estudien el tema y que digan cuál es la mejor solución, intentando aunar todos los preceptos que yo antes he dicho, ¿no? ¿Se está utilizando políticamente también este asunto, Chomín? Pero desde hace infinidad de tiempo. Y gente que se ha sentado aquí, que sabe más que yo, se va más atrás y se retrotrae a cómo se utilizó el fondo europeo de las cuencas mineras, etcétera, 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 etcétera. Yo, una premisa, para la gente que nos esté escuchando si no lo sabe. En el Congreso se vota por partidos, no se vota por territorios, no hay libertad de voto. Y los diputados de Palencia y los de Castilla y León y los de todos lados votan lo que les mandan. Entonces, pues ahora tocaba votar, unos tenían que votar que sí, otros tenían que votar que no. Yo en su foro interno no sé si les apetecía votar que sí o votar que no, pero las votaciones son esas. Yo ya me he perdido. Yo ya no sabría decir quién es el más responsable o menos, quién tiene más culpa o menos, quién ha hecho más o menos. Alguna vez escuchó que había alternativas al carbón, que podrían ser. Iberdrola se ha hecho la loca indefinidamente. Luego hay por ahí una normativa europea, una ley europea que dice que esto hay que cerrar el chiringuito. Y yo imagino que cuando esto se cierre y la gente de Velilla se quede como está, pues en el Congreso de los Diputados no se volverá a hablar de Velilla y desaparecerán de la agenda política. Y seguimos estando o tratando de estar cerca de Velilla los que estamos más cerca o a ver qué pasa. ¿Y qué plan B hay, Carlos Hugo? Quizá hay que no pensar hay, en eso, o es que no posibilidad. Es que no hay plan B. Bueno, hay otras formas de energía, ¿no?, que se podrían aprovechar y que tendrán que impulsarse en la zona, pero es que al final volvemos a lo de antes, es decir, aquí al final es un tira y afloja entre dos partidos políticos que tienen toda la responsabilidad de que se cierren las centrales. Es decir,
A mí, no, es decir, a mí no me engañan, decir, no, es que eres tú, no, es que has sido tú. Yo para mí, los dos. Es decir, cuando hablan de la transición energética que se tiene que hacer más pausa, esa es la que se tenía que haber hecho hace 20 años, no plantearla ahora. Y plantearla ahora es absurdo porque el cierre es inminente. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy grava el impuesto al sol y a las renovables, pues ahora lo pagamos, porque también tiene que ver en el cierre. Cuando nos cargamos el proyecto que había para aprovechar la regeneración del CO2, de la quema de carbón, ¿no? Se decía por aquel entonces que era la salvación a la térmica, y se abandonó para beneficio de Finlandia, que por lo visto y esos países del norte de Europa, donde sí ha funcionado y siguen quemando carbón y sus centrales térmicas van a seguir funcionando, pues también está. Es decir, ir ahora al Congreso a presentar, a debatir propuestas que no van a servir para nada, excepto para encabronar, con perdón, al vecino de Velilla y de la comarca, que va a perder su trabajo tarde o temprano, me parece que es un poco, no sé si debo decir reírse de los ciudadanos, porque yo sé que no es el objetivo que tienen nuestros representantes, ¿no? Pero llega tarde. Es que llega tarde. Lo que pasa es que tú dices que se tendría que haber planteado hace 20 años. Claro, efectivamente. Es cierto, pero en cierto modo se ha planteado, porque vosotros sois muy jóvenes, los tres, pero yo hace 20, 25 años, yo cuando estaba en la radio hablábamos casi diariamente de los fondos Miner. Claro. No sé si les conocéis. Son fondos que se daban a localidades mineras, pues para que reconviertan, diciéndoles que en un futuro no muy lejano, 10, 15, 20 años, iban a desaparecer el carbón. Esos fondos Miner no sé dónde han ido a parar, pero teóricamente era para reconvertir los puestos de trabajo que dependen de la minería a puestos que dependan de turismo, por ejemplo, dado que la montaña valentina es un foco turístico importante. No sé dónde han ido esos miles de millones de pesetas de fondos Miner desde hace 20, 20 y tantos años, que ya se decía a los mineros. ¿Carlos Hugo, si lo sabe? Señores. No, es decir, hombre, yo veo, ves polideportivos, ves frontones, ves calles de pueblos de menos de 2.000, 3.000 habitantes que parecen Broadway casi, es decir, pero no veo empresas. Es decir, al final yo no veo nuevas empresas y claro, en lo que tenía que haberse invertido es en empresas. Yo entiendo que al alcalde de Velilla, que al alcalde, joder, es muy difícil decirle, pues es que yo no puedo hacer nada. Y es que no queda otra que cerrar la central, porque dice Europa que hay que cerrarla y contra eso no podemos luchar. Y entiendo a los alcaldes, que son los que al final tienen que dar la cara allí en el territorio. Pero ir ahora a debatir, a mí es que es algo que me encrespa, de verdad, puedo decir, pero si no habéis tenido ni la lucidez ni la capacidad de arreglarlo, ¿qué vais a arreglar ahora? Y es más, ¿qué presión puede hacer el Partido Popular y el Partido Socialista a Iberdrola cuando la principal puerta de salida de los que son ministros, secretarios de Estado, directores generales, son las eléctricas? Es decir, ¿qué poder de influencia tienen? Ninguno, si lo hemos visto en el último recibo de la luz. Es decir, aquí suben, bajan. El otro día había un informe que decía que habían subido los beneficios de las eléctricas no sé cuánto. Y vamos a septiembre y pagamos el recibo más caro, los últimos son 5, 10, 7, 8 años. Y nadie dice nada, macho. O sea, nadie no, bueno, sí, no, es coyuntural, porque claro, no es que ha bajado bajan las eólicas y ahora, o sea, nos comen la cabeza, nos dicen 4 historias y nos tenemos que caer. Y al final tiene que venir Europa a decirnos cómo tenemos que hacerlo. Y luego, porque uno ya se agota de seguir estas cosas, pero a mí no me extrañaría, tenemos un Parlamento español en el que el gobierno es del PSOE, el PP hace un planteamiento y toda la oposición, todos menos el PP votan en contra. Tenemos las Cortes de Castilla y León en el que la papeleta es al contrario. Yo no descartaría que en un momento dado vemos una proposición en el mismo estilo que sale al contrario. Entonces, lo que defiendo en Madrid, luego lo que defiendo al contrario en Castilla y León, es que... Y si es que pasa hasta en lo local. Hoy hemos visto los autónomos que nos dicen que de aquí a 5 años van a desaparecer 1.000 comercios, 1.000 comerciantes en la provincia de Palencia. Ya llegamos tarde, pero... ¿Vosotros creéis que va a haber una mesa, se van a sentar todos y van a decir, venga, esto lo tenemos que arreglar y juntos? No. Dentro de 5 años, cuando perdamos 1.000, seguramente nos volveremos a sentar aquí y dirá, joder, es que ahora el PP acusa al PSOE y el PSOE acusa al PP y volveremos a estar igual.
¿por qué no se toman medidas? Están más interesados en discutir que en arreglar las cosas. Es un dislate. Vamos con un último tema, bueno, especialmente va dedicado a ti, Txomin, porque queremos alegrarte un poco. Es un tema bastante más amable que los que hemos tratado en esta tertulia de hoy viernes. La Navidad ilusiona, y de qué manera, Txomin. Vigo ya se está preparando y ha empezado a instalar una sorprendente y potente red luminosa. El objetivo, que las luces sean mejores que las de Londres, Tokio o Nueva York. Así lo anunciaba su alcalde, Abel Caballero. Vamos a poner 9 millones de lámparas LED. Va a haber 1.478 motivos de iluminación. Eso que se llama guirnaldas, pues hay 1.478. Va a haber 1.000 arcos de iluminación. Va a haber bolas de 12 metros de diámetro. Vamos a iluminar 325 árboles. Esto es el no más. Vamos a decorar 13 fachadas. Vamos a iluminar de forma simbólica 2 grandes árboles de 11 metros. Y además 28 árboles de 4 a 5 metros. Y además vamos a poner un rótulo LED presidiendo la ciudad en el ayuntamiento de 108 metros cuadrados. Bueno, que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el no va más. Bueno, ya no cito Madrid y Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos al lado. Y entonces, que se preparen, porque yo iré a ver al ministro de Investigación, que saben ustedes que fue astronauta, y le preguntaré cómo se verían las luces de Vigo desde el satélite, allí, desde arriba. Desde aquella zona, porque van a ser las navidades top de este planeta. ¿Cuánto nos van a envidiar en cuántos sitios? Envidia cariñosa, ¿verdad? Yo sé que es una envidia cariñosa que nos tienen, porque ya todos estos colegas míos, alcaldes y alcaldesas, ya saben que en cuestión de luces de Navidad y en tantas y tantas cosas, somos los mejores del mundo. Este alcalde es entrañable, Txomin. No, yo no sé. Estás muy renegado. Yo no sé si reírme o llorar. A ver. En principio iba a felicitar al alcalde de Vigo. O sea, yo creo que comerse la actualidad, el día que se aprueba lo de Franco, la pelotera padre de la tesis del presidente del gobierno, sí, el máster de Casado, la ministra recién dimitida, o sea, comerse la actualidad en esas circunstancias bueno, sí, es un pelotazo. Es un pelotazo. Y, a ver, las ciudades pequeñas, aunque Vigo tiene 300.000 habitantes, tocan a luminaria arco por cada 300 habitantes, o sea, es una pasada. Una ciudad pequeña, salga en los medios, es o traes a Maluma o te lías a poner luces. Aparte, una vez felicitado, también felicitar a Iberdrola, Endesa o el que vaya a poner esto, porque esto es un facturón. Y luego, mi más sincera enhorabuena a la empresa que suministra las luces de Vigo, porque esto es... Empezaron ayer, venga a trabajar, venga a trabajar. Aparte de eso, me parece un despropósito. O sea, esto no es necesario. Yo no sé si estas son las necesidades de Vigo, pero vamos, me parece que estamos perdiendo el... ¿Sí? Hombre, bueno, si el coste lo va a pagar el ayuntamiento es un despropósito. Si lo van a financiar empresas de luz, igual, etcétera, yo soy de los que pienso que hay que situar a las localidades lo más alto posible. Ahora, pero si hace 15 días se les ha caído un muro en el puerto. O sea, sí, es que no se puede. Pero son diferentes temas. Otra cosa es que sí lo financia el ayuntamiento y haya otros capítulos que se van a ver bueno, pues, minimizados porque el gasto se va a dedicar a las luces. En cualquier caso, vemos al alcalde que yo no sé si es que él, según lo iba diciendo, se iba creciendo o acababa de comer y estaba, no sé, pero estaba entusiasmado verdaderamente. El año pasado ya lo hizo, no con esos, bueno...
alientos que le escuchábamos ahora, pero el año pasado yo escuché en Navidades en televisión que Vigo había puesto muchísimas luces, incluso eso favoreció el turismo, porque los fines de semana mucha gente iba a Vigo precisamente a ver la iluminación navideña que habían puesto tan destacada. Este año parece ser que le gustó la idea y lo quiere hacer, pero potenciado. Claro, incluso, pues eso, desafiando a Londres, a Tokio. A mí me parece positivo. Si va a traer turismo, pero luego a ver quién lo paga, eso sí. Carlos Hugo, ¿vas a ir a Vigo a ver la iluminación navideña? Pues, ¿te llevarías a Chomin? Pues sí, nos vamos. A Fernando también, los tres. Sí, no hay problema. También, yo le veo muchas pegas a la propuesta, pero yo es que he hecho en falta ideas descabelladas como esta. A lo mejor funciona. Quiero decir, a lo mejor Vigo se llena todas las navidades de gente y las gallinas que entran por las que salen, es decir, y se llenan los hoteles, se llena el comercio, se contrata más. A veces hay que buscar ideas locas que den una vuelta a la monotonía de ciudades, sobre todo pequeñas, entre comillas, como Vigo o como Palencia. Hay que sopesar el coste que tiene y nada más. Ahí está, en Palencia lo llenamos de luces. A mí no me ha disgustado tampoco. No, y no puede tener mucho coste, porque tú vas a los chinos y por 10 euros te coges un montón de bombillas. Tienes. Entonces es fácil que le salga. Chomin, piénsalo bien. Por favor, yo quiero que enfoque la cara de Chomin. Tiene un disgusto horrible hoy en la tertulia. Yo hay ciertas cosas en las que no creo. Por ejemplo, a ver, las fallas de Valencia. O sea, a mí un concepto de fiesta que se tiran todo el año trabajando, que llega un día, las queman y de Dios muy buenas se acabó, no. Lo que pasa es que Valencia tiene infinitas más cosas que las fallas. Pero es que yo creo que meter todos los huevos de la gran idea que nos falta en Palencia, o sea, meter todos los huevos de la cesta en lucecitas de Navidad y el resto del año ser una cosa plana, con un montón de necesidades, pues, claro. Pues no. Hay que tener cierto equilibrio. Pero escucha, a lo mejor... Pero es que luego lees la prensa de Vigo y lees opinión de gente de Vigo y dicen, es que estas no son las necesidades de Vigo. Y seguramente tienen toda la razón. Pero yo te pongo un ejemplo. Becerril. Es decir, se hace a lo mejor 10 años, o 15 o 20, decimos, joder, dice, van a hacer de una iglesia una especie del cielo tal, y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero ¿a quién se le va a ocurrir hacer en Becerril esta cosa tal y demás? Es sostenible en el tiempo, Carlos Hugo. Sí, pero esto, esto pues es sostenible, puede crear pues, cierto turismo, cierto tal, y reforzar una ciudad que no está. Es decir, que a veces las ideas descabelladas, por muy descabelladas que sean, funcionan. Otra cosa, claro, es que lo que dices tú, tengan el puente o el muelle caído y no hagan nada para arreglarlo y se estén gastando. Claro. Eso es otro debate. Eso es saber el coste que tiene y luego si lo van a recuperar con la gente que vaya y va a gastar en restaurantes y tal. Aquí en Valencia se hizo algo igual con la Ruta de la Luz, pero nos falló una cosa, que era muy cara. Entonces querían iluminar, se hizo, no sé, siendo Marcelo de Manuel alcalde, que iluminaron todos los edificios, las iglesias, la Ruta de la Luz la denominaron. Lo encendieron el primer día, unos focos costosísimos. Bueno, tremendo, parecía de día, por la noche. Pero a la semana siguiente ya no iluminaron los focos. Y yo llamé al alcalde, creo que era Marcelo de Manuel. Le dije, Marcelo, ¿qué es lo que pasa que este fin de semana no? Es que es muy caro. Y hombre, nos hemos gastado millones de pesetas, eran pesetas, decenas de millones en poner unos focos potentísimos. Y dice, no, lo vamos a iluminar solo el día de la inauguración y posiblemente el día de la patrona. Bueno. Ahí es donde falla un elemento, ¿no? Que es el coste. Nos vamos de tiempo de la tertulia, así que tenemos que despedir. Fernando, buenas noches y gracias. No me marques fin de semana porque yo le veo fatigado, ¿eh? Jo, Chomin, si lo sé te llamo para otra, ¿eh? No, pero a ver, te estamos amargando totalmente. Que esto ha sido una terapia muy sana, me he quedado muy a gusto. Sí, sí, ya os pasaré la minuta de la terapia. Más a gusto que el alcalde de Vigo no te has quedado. Carlos Hugo, gracias y buenas noches. Pues a vosotros. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Adiós.